El aire acondicionado del jardín imperial me golpeó la cara en cuanto crucé la puerta de cristal. Eran las 8:30 en punto, y yo, Esperanza Soledad Reyes, a mis 68 años, seguía siendo la misma mujer que llega a la hora exacta aunque el mundo se caiga. Traía el bolso de piel café que Arnulfo me regaló hace 2 décadas, un suéter color vino y ese nudo en la garganta que una aprende a esconder. No fue el murmullo elegante del restaurante lo que me detuvo, fue mi mesa. Al fondo, bajo una lámpara cálida, había una mesa grande y no había comida. Solo platos sucios, copas manchadas, servilletas arrugadas y una botella vacía de champagne. El olor a mantequilla y ajo todavía flotaba en el aire, burlón, como si el lugar entero supiera lo que yo estaba a punto de entender. Valeria fue la primera en verme. Vestido negro ajustado, ondas perfectas, ojos verdes fríos. Sonrió, pero no era bienvenida, era Victoria. Llegaste tarde, dijo. ¿Pagas la cuenta? Rocío, su hermana, soltó una carcajada. Mi hijo Sebastián ni siquiera se levantó. Se quedó recargado, brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un trámite. Sigues tan despistada como siempre, mamá. ¿Cómo lograste llegar tarde? Sentí el golpe en el estómago. Saqué el celular, abrí el chat. Suegrita, cena de aniversario, 8:30 p.m. en el Jardín Imperial, no faltes. Levanté la vista al reloj de pared, 8:32, no era yo la tarde, era yo la pieza final. 9 personas en la mesa, Delfina con su collar de perlas falsas, un primo, una tía, dos más que ni siquiera ubicaba, todos con la cara satisfecha esperando lo mismo, que yo sacara la cartera. El mesero se acercó con un portafolio negro. La cuenta, señora, la abrí, 8,750 pesos. Moet, langosta, entradas premium, postres caros, una cena que yo no probé, un aniversario que yo no celebré, un chiste que yo estaba pagando. Valeria me miraba tranquila como si el final ya estuviera escrito. Sebastián evitaba mis ojos, y en ese segundo algo en mí se acomodó. No fue rabia, fue claridad, la certeza de que llevaba demasiado tiempo justificando lo injustificable. Cerré el portafolio despacio, respiré profundo, y en vez de abrir el bolso levanté la mano. Disculpe, ¿podría venir el gerente, por favor? Vi la sonrisa de Valeria temblar apenas un instante. Un hombre se acercó de inmediato, traje impecable, corbata borgoña. Marco Antonio Ruiz, hijo de Mercedes, mi compañera de tantos años en la firma contable, un muchacho al que yo vi crecer. Señora Reyes saludó con respeto real. Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿A qué hora hicieron la reservación de esta mesa? Marco no dudó. A las 6 de la tarde, señora, llegaron puntualmente. El aire cambió, Sebastián se enderezó, Rocío dejó de reír, Delfina frunció el ceño, Valeria abrió la boca y no le salió nada. ¿Y a qué hora me citaron a mí? Pregunté para que todos escucharan. A las 8:30 p.m. según el registro. El silencio se volvió pesado. Valeria intentó reír. Suegra, fue un malentendido. Un malentendido que cuesta 8,750 pesos, dije. Qué coincidencia. Marco dio un paso más cerca. Señora Reyes, su mesa VIP permanente estuvo lista desde las 6. La estábamos esperando. Valeria parpadeó rápido. Mesa permanente. Marco se giró hacia la mesa completa con la serenidad de quien anuncia un dato simple. Por supuesto, la señora Reyes es socia del restaurante. Tiene el 15% de las acciones desde hace 10 años. Fue como ver un dominó caer. Delfina se quedó rígida. Rocío buscó salvación en su hermana. Sebastián se quedó con la boca entreabierta. Valeria, en cambio, se puso pálida, no de sorpresa, de cálculo roto. Eso no es cierto, susurró. Lo es, dijo Marco, y además la señora Reyes tiene cuenta preferente, no paga en efectivo, todo se maneja por administración. Yo saqué mi cuaderno granate del bolso, el mismo cuaderno donde llevo años anotando lo que otros creen que olvido. Lo puse sobre el mantel blanco, despacio, como quien deja una evidencia. No voy a pagar esta cuenta, dije al fin, pero sí voy a pagar algo esta noche, la mentira. Marco, por favor, quédate cerca. Aquí estoy, señora Reyes. Las manos no me temblaban, pero por dentro sentía una mezcla rara, tristeza por mi hijo y alivio por mí, porque esa noche no era solo una cena. Era la prueba final de algo que yo ya sospechaba desde hacía meses, desde que Valeria empezó a llamar despiste a mi paciencia, desde que Sebastián dejó de mirarme como madre y comenzó a mirarme como respaldo. Se me apareció Arnulfo en la memoria, apretándome la mano en el hospital. Espe, no confundas generosidad con tontería. Lo entendí con cada préstamo que nunca volvió, con cada visita de la familia de Valeria a mi casa como si fuera hotel, con cada comentario sobre mi edad. Yo invertí en este restaurante cuando apenas comenzaba. No por lujo, sino por costumbre, toda mi vida trabajé con números, y los números, cuando los respetas, te respetan de vuelta. Nadie en esa mesa lo sabía porque yo nunca presumí. Me convenía que me creyeran simple. Abrí el cuaderno en la primera página del año.
Ahí estaban fechas, montos y promesas anotadas palabra por palabra. Cada renglón era una herida cerrada con tinta. Levanté la vista y los vi esperar una rendición. No les di nada de eso. Si quieres saber qué encontré y por qué esa noche se les acabó el juego, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene no es un chisme, es justicia servida con números y memoria. Mientras Marco permanecía cerca de la mesa y el murmullo del restaurante volvía poco a poco a su ritmo normal, mi mente se alejó de ese momento y regresó muchos años atrás, a cuando todavía creía que el amor y la paciencia bastaban para sostenerlo todo. Porque nadie se vuelve la suegra despistada de la noche a la mañana. A una la van empujando poco a poco hasta ese lugar, hasta que un día despierta y ya no se reconoce. Yo no siempre fui esta mujer que habla con números y mira a los ojos sin bajar la cabeza. Hubo un tiempo en el que mi mundo era pequeño y claro, mi esposo Arnulfo, mi hijo Sebastián y yo. Arnulfo era ingeniero civil, serio, metódico, y yo contadora pública, recién graduada cuando nos casamos en una capilla de Coyoacán. Vivíamos en un departamento modesto, con muebles comprados poco a poco, pero había algo que nunca faltó: orden. Las cuentas claras, los horarios respetados, la palabra cumplida. Así nos construimos. Sebastián nació 2 años después. Fue el centro de todo. Trabajé durante todo el embarazo y regresé a la oficina cuando él tenía apenas 3 meses, no por ambición, sino por necesidad. Queríamos darle un futuro sólido, uno que no dependiera de la suerte. Durante 40 años trabajé en la misma firma contable. Empecé como auxiliar y terminé como contadora senior. Nunca llegué tarde, nunca dejé un error sin corregir. Aprendí que la reputación se construye en silencio, día tras día. Cuando Sebastián tenía 14 años, Arnulfo empezó a enfermar. Lo que creímos gastritis resultó ser cáncer de páncreas. 6 meses de vida, dijeron, peleó 8. Vendí el auto, vacié los ahorros, pedí préstamos. Pagué cada tratamiento, cada medicamento, cada promesa médica que ofrecía un poco más de tiempo. No funcionó. Me quedé viuda a los 56 años, con un hijo en la universidad y una deuda que me habría quebrado si me lo hubiera permitido. No me permití caer. Trabajé doble turno, acepté consultorías los fines de semana, invertí con cuidado en 2 locales comerciales que Arnulfo había dejado a medio pagar. Los terminé de liquidar en 4 años. Hoy esos locales generan renta fija. Pagué la carrera completa de Sebastián, medicina, 6 años. Cada colegiatura, cada libro, cada material, nunca le faltó nada. Nunca se lo eché en cara. Compré mi casa en Polanco con mi dinero, 3 pisos, jardín, jacarandas. No fue un capricho, fue un refugio, un símbolo de que había sobrevivido. Y aún así seguí viviendo como siempre, sin lujos evidentes, sin ostentación. Aprendí temprano que cuando una mujer muestra lo que tiene, muchos creen tener derecho a opinar, a pedir o a tomar. Conocí a Valeria cuando Sebastián me llamó emocionado para presentarme a alguien especial. Llegué con flores blancas, pensando que sería algo íntimo. Me encontré con una mesa grande llena de su familia. Valeria me abrazó con fuerza, me llamó heroína y yo, ingenua, quise creerle. Delfina, su madre, me estrechó la mano con frialdad. Aquella noche pagué la cuenta sin que nadie lo pidiera directamente. Fue incómodo, pero lo hice. Quería causar buena impresión. Ese fue mi primer error. Después vinieron más cenas, más silencios al llegar la cuenta, más miradas que terminaban en mí. Valeria siempre lo hacía parecer casual. Sebastián me miraba como cuando era niño y necesitaba ayuda. Yo pagaba y callaba, no por debilidad sino por amor. Pensé que era temporal, que las cosas se equilibrarían. No lo hicieron, se intensificaron. La boda fue el siguiente paso. Un salón carísimo, un sueño de niña, un padre con problemas financieros. Pagué gran parte del evento, luego la luna de miel, Grecia, otra promesa de pago que nunca llegó. Después vinieron los proyectos, las emergencias, las oportunidades únicas. Cada vez con la misma frase, te lo devolvemos pronto. Yo anotaba todo, no porque desconfiara al principio, sino porque así he vivido siempre. Fecha, monto, motivo. Pensé que algún día, cuando se estabilizaran, revisaríamos el cuaderno juntos y todo se arreglaría. Nunca imaginé que ese mismo cuaderno sería mi única defensa. Valeria empezó a llamarme despistada. Siempre en broma, siempre con una sonrisa. Comentarios sobre mi ropa, mi celular, mi forma de hacer las cosas. Sebastián se reía, primero incómodo, luego natural. Yo me decía que era una diferencia generacional, que no valía la pena hacer un problema. Cuando se mudaron a mi casa, solo por 2 meses, acepté sin dudar. Era mi hijo. No sabía que estaba abriendo la puerta a algo mucho más grande. Poco a poco dejaron de pedirme permiso. Mi espacio se volvió suyo. Mis cosas empezaron a desaparecer. Y aún así yo seguí callando porque cada vez que intentaba hablar, Sebastián decía lo mismo: no exageres, mamá. No exageraba, me estaba borrando.
Esa noche en el restaurante no nació mi firmeza, solo salió a la luz. Todo lo que había callado, todo lo que había anotado, todo lo que había soportado estaba ahí conmigo, sentado a la mesa esperando su turno. Y ese turno había llegado. Cuando Sebastián y Valeria se mudaron a mi casa, dijeron que sería por 2 meses. 2 meses mientras fumigaban su departamento, 2 meses mientras encontraban algo mejor. Lo dijeron con esa voz que mezcla urgencia y promesa, la misma voz que uno quiere creer cuando se trata de su hijo. Acepté sin pensarlo demasiado. Era mi casa, sí, pero también era mi hijo, y yo todavía pensaba que ayudar no tenía consecuencias. El primer día llegaron con 2 maletas grandes, el segundo día aparecieron cajas. Al tercero, Valeria ya hablaba de nuestro espacio y movía cosas sin preguntar. Mi casa, que durante años había sido silenciosa y ordenada, empezó a sentirse distinta. Olía a perfumes ajenos, a comida que yo no cocinaba a prisa. Yo me decía que era temporal, que no valía la pena incomodarse por algo que pronto terminaría. Sebastián comenzó a comportarse como visitante. Comía, dormía, salía temprano, regresaba tarde. Yo seguía levantándome a la misma hora, preparando café, manteniendo la rutina que me había sostenido durante décadas. Valeria, en cambio, empezó a opinar sobre todo, que el sofá era viejo, que los platos eran anticuados, que mi forma de vivir ya no se usaba. Lo decía riendo, siempre riendo, como si la risa pudiera borrar el filo de sus palabras. Al principio eran cambios pequeños, cortinas más claras, un tapete nuevo, un comentario aquí, otro allá, después dejaron de ser pequeños. El sofá que Arnulfo y yo compramos cuando nos casamos terminó en el cuarto de servicio. El mantel bordado de mi madre desapareció un día cualquiera. Estaba muy manchado, suegra, dijo Valeria con naturalidad, ya no servía. Yo asentí, aunque por dentro sentí que algo se rompía. Las visitas de su familia comenzaron a ser frecuentes, primero fines de semana, luego semanas completas. Nadie pedía permiso, Rocío dejaba ropa en los closets, Delfina usaba mi cocina como si fuera suya, mi casa dejó de ser refugio y se convirtió en tránsito. Sebastián decía que exageraba. Valeria decía que yo necesitaba compañía. Yo empezaba a sentirme invisible en mis propios pasillos. Hubo un momento que marcó un antes y un después, aunque entonces no lo entendí del todo. Fue una tarde cualquiera mientras limpiaba. Abrí el bote de basura de la cocina y vi algo que me detuvo el corazón. El anillo de compromiso de Arnulfo, el que me dio en una banca de Coyoacán, estaba ahí entre restos de comida y servilletas usadas. Lo saqué con manos temblorosas. Valeria lo vio y se encogió de hombros. Pensé que era bisutería vieja, dijo. Ya sabes, tan opaco. No pidió perdón, no bajó la mirada. Sonrió incómoda, como si el problema fuera mi reacción, no su acción. Esa noche me encerré en mi cuarto y abrí el cuaderno granate. Escribí la fecha y lo ocurrido con precisión. No lloré, por primera vez no lloré. Empecé a entender que callar no estaba protegiendo a nadie. Solo me estaba borrando a mí. Los 2 meses se convirtieron en 6, luego en 10, luego en 14. Cada semana algo más desaparecía o cambiaba sin consultarme. Fotografías familiares guardadas para que no se dañen. Vajillas donadas porque ya no combinaban. Mi casa se iba vaciando de mí. Yo caminaba por ella como invitada, cuidando no incomodar. Mi cumpleaños número 68 fue el día en que algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pensé ingenua que ese día sería distinto, que habría un gesto, un reconocimiento, algo. Me desperté temprano, la casa estaba silenciosa, preparé mi propio café, comí un pan dulce sola. Ningún mensaje, ninguna llamada. A las 2 de la tarde, Valeria apareció en la cocina. La cena será aquí a las 7, dijo. Invité a mi familia, solo unas 18 personas. No esperó respuesta. Me habló de mi mole, de lo bien que cocinaba, de lo mucho que les gustaba. Ese día estuve de pie 8 horas. Cociné, serví, limpié. Nadie me felicitó, nadie me agradeció. En mi propio cumpleaños fui la empleada. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi cama con el cuaderno granate y escribí: hoy dejé de ser madre para ellos. Hoy fui solo servicio. Lloré hasta que el cuerpo se cansó, pero entre las lágrimas apareció algo nuevo, determinación. No podía seguir así. No quería seguir así. Al día siguiente comencé a observar con otros ojos. Empecé a notar los silencios, las miradas, las contradicciones, las quejas de falta de dinero y las bolsas caras, las promesas de pago y los viajes. Saqué cuentas, sumé, resté, proyecté. Si seguía callando, perdería todo lo que había construido. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Si ellos guardaban secretos, yo también podía hacerlo. Si mentían, yo podía verificar. No grité, no confronté, empecé a prepararme. Porque cuando una mujer deja de explicarse y empieza a documentar, el juego cambia. Y ellos todavía no tenían idea de lo que estaba por venir. Cuando decidí que ya no iba a vivir a ciegas dentro de mi propia casa, no hice un escándalo.
no confronté. No lloré enfrente de ellos. Hice lo que siempre hice cuando la vida se ponía difícil: ordenar, calcular, protegerme. Empecé por lo más simple: mi cuaderno granate sobre el escritorio, una pluma y una lista de todo lo que recordaba con fecha aproximada. No para pelear con palabras, sino para pelear con hechos. La primera semana me dediqué a observar. Sebastián decía: no tenemos, pero el mismo día llegaba con cajas nuevas. Valeria decía: todo está caro, pero pedía comida a domicilio como si el dinero nunca se acabara. Yo no preguntaba, solo miraba. Aprendí a escuchar el tono con el que hablaban cuando creían que yo no estaba cerca. Aprendí a distinguir entre la risa inocente y la risa de burla. Y empecé a notar algo que antes evitaba ver: no era solo Valeria. Sebastián también había cambiado. No era que lo obligaran, era que se había acomodado. Una noche, cuando ellos ya estaban dormidos, subí al tercer piso y cerré la puerta de mi estudio. Me senté frente a la ventana, vi el parque, las luces, los árboles y sentí una calma rara. Era como si mi tristeza hubiera terminado de convertirse en algo más limpio: claridad. Abrí mi carpeta de inversiones, revisé mis cuentas, mis propiedades, mi testamento. Me di cuenta de algo que me dio escalofríos. Todo lo que yo había construido estaba, en teoría, a salvo hasta que alguien lograra que yo firmara algo sin entender, o hasta que alguien manipulara una historia para presentarme como despistada. Y ahí me cayó el 20. La palabra despistada no era un apodo, era una estrategia. Al día siguiente hice una llamada que me costó trabajo aceptar porque me obligaba a admitir que ya no confiaba en mi propia casa. Busqué el número de un detective privado que una compañera de la firma me había recomendado hace años para un caso de fraudes internos. Se llamaba Rodrigo, ex policía judicial discreto. Llamé desde mi cuarto, con la puerta cerrada. Necesito saber en qué se está yendo mi dinero, le dije sin adornos, y necesito pruebas que yo pueda usar, no chismes. Rodrigo no se sorprendió. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Esto pasa más seguido de lo que cree, señora, respondió. Si quiere algo sólido, va a costar. Y va a doler, acepté. Le di una cantidad inicial y acordamos vernos fuera de mi casa para que nadie notara nada. Esa misma tarde bajé a la cocina y encontré a Valeria tomando café como si nada. Me miró con esa sonrisa dulce, falsa. Suegrita, te ves cansada. ¿Todo bien? Me dieron ganas de decirle la verdad en la cara, pero recordé algo que mi abuela Remedios me repetía: cuando alguien te está empujando al precipicio, no le avisas cuando vas a girar, solo giras. Todo bien, respondí, solo voy a organizar papeles. Esa semana comencé a respaldar lo importante, hice copias digitales de mis escrituras y las guardé en 2 lugares distintos, cambié contraseñas, actualicé mi banca en línea, puse un límite de transferencias. Hablé con mi banco para activar alertas por cualquier movimiento grande, no por paranoia, sino por responsabilidad, porque si algo había aprendido en 40 años de contabilidad era esto: el riesgo no se combate con fe, se combate con control. Mientras tanto, en la casa, la situación empeoraba. Delfina apareció un viernes solo a cenar y se quedó 3 días. Rocío llegó el domingo y se instaló como si tuviera derecho. Mi sala ya no era mi sala, mi cocina ya no era mi cocina. Yo escuchaba comentarios sueltos, pequeños venenos: ay, Espe, tú ya no necesitas tanto espacio. Qué suerte que Sebastián tenga esta casa algún día. ¿No has pensado en ponerla a nombre de él? Por temas de impuestos, dicen. Impuestos, notario, trámites. Palabras que sonaban inocentes, pero que en mi cabeza encendieron una alarma. Rodrigo me llamó a los 10 días para decir que ya tenía información preliminar. Nos vimos en una cafetería del centro, lejos de Polanco, lejos de cualquier cara conocida. Llegó con un portafolio negro y una expresión seria. Van a intentar algo, me dijo apenas nos sentamos. Todavía no sé cuándo, pero ya están hablando de papeles. Sentí el estómago hundirse. Aún así no me quebré, le pedí que siguiera. He visto patrones, compras, restaurantes, movimientos. No es gente que no tenga. Es gente que gasta como si alguien más se los fuera a pagar siempre. No me dio todo ahí, solo lo suficiente para que yo entendiera que mi intuición no era exageración, era evidencia esperando completarse. Me pidió 2 semanas más. Esa noche, al regresar, encontré a Sebastián en la sala viendo televisión con Valeria. Me miraron como si yo fuera la que estaba de visita. Mamá, dijo Sebastián sin quitar la vista de la pantalla, Valeria y yo estamos pensando en invertir en algo, pero necesitamos tu apoyo. Ahí estaba. Otra vez, apoyo como palabra bonita para dame dinero. Me senté despacio en el sillón, lo miré y me obligué a hablar sin emoción. ¿En qué? Valeria respondió por él como siempre. Un proyecto, algo que nos va a asegurar el futuro. Tú sabes que nosotros queremos darte tranquilidad también. Tranquilidad, me dieron ganas de reír, en vez de eso asentí como si lo considerara. Mándenme los números, dije, con calma lo reviso. Valeria parpadeó incómoda.
No esperaba que yo pidiera números, Sebastián tampoco. En esa pausa vi lo que necesitaba ver, no tenían nada preparado. Solo venían por la reacción automática de siempre. Subí a mi estudio y cerré con llave. Saqué el cuaderno granate y anoté: hoy intentaron abrir una nueva puerta. No tienen números, solo excusas. 2 días después, Valeria me mandó un mensaje: suegrita, estás libre el sábado. Queremos invitarte a una cena por nuestro aniversario. En un restaurante bonito, te va a encantar. Lo leí 3 veces, aniversario. Nunca antes me habían invitado a celebrar algo sin pedirme que yo resolviera algo después. Sonreí sola, no de alegría, de certeza. Porque cuando alguien que te humilla de pronto se pone amable, no es amor, es preparación. Esa noche antes de dormir miré el techo y me prometí algo: no iba a suplicar respeto en mi propia vida, iba a exigirlo. Y si para lograrlo tenía que dejar de ser la suegra despistada y convertirme en la mujer que soy, entonces así sería. El sábado se acercaba. Rodrigo me debía la carpeta completa. Y yo ya sentía que ese restaurante no iba a ser una cena, iba a ser un escenario. El silencio de la casa después de que cerraron la puerta fue distinto a cualquier otro que hubiera vivido antes. No era vacío, no era soledad, era calma. Caminé despacio por la sala, tocando los muebles que habían vuelto a su lugar, respirando el olor familiar de mi hogar recuperado. Por primera vez en años, nadie invadía mi espacio, nadie opinaba sobre mis decisiones, nadie esperaba que yo resolviera sus problemas. Me senté en el sillón, cerré los ojos y entendí algo con una claridad que dolía y liberaba al mismo tiempo. Había terminado una etapa de mi vida. Los días siguientes fueron extraños. Sebastián llamó varias veces. No contesté, no por venganza, sino porque todavía no estaba lista. Aprendí tarde, pero aprendí bien, que no todo silencio es castigo, a veces es protección. Valeria no volvió a aparecer. Su familia desapareció como si nunca hubiera existido. La casa, que durante meses fue un campo de batalla silencioso, volvió a ser un refugio. Volví a escuchar el tic-tac del reloj de mi abuela sin interrupciones. Volví a leer por las tardes en el tercer piso. Volví a ser yo. El acuerdo de pago llegó por medio de mi abogada una semana después. Firmaron sin discutir. No había margen para orgullo cuando las pruebas hablaban solas. El dinero empezó a regresar poco a poco, transferencia tras transferencia. Cada comprobante era una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por recuperar lo que era mío. Tristeza porque nunca debió llegar a esto, pero ya no me castigaba con pensamientos inútiles. El pasado no se corrige, se supera. Una tarde, mientras regaba las jacarandas del jardín, Sebastián apareció frente a la reja. No traía el mismo rostro seguro de antes. Estaba más delgado, más cansado. Me miró como se mira a alguien que se sabe perdido. No abrió la boca de inmediato, yo tampoco. El silencio entre los dos era pesado, pero honesto. Mamá, dijo al fin, solo quería verte. No abrí la reja, no por crueldad, porque entendí que amar no siempre significa acercar. Te veo, respondí, y eso es suficiente por hoy. Asintió, no insistió, se fue sin reproches. Ese pequeño gesto, tan simple, fue la primera señal real de que algo en él empezaba a cambiar. Con el paso de los meses, mi vida tomó una forma nueva, no mejor ni peor, más clara. Tomé clases de costura y llené una habitación de telas y silencio creativo. Viajé sola por primera vez en mi vida sin sentir culpa. Caminé despacio, comí despacio, viví despacio. Comprendí que durante años había corrido para sostener a otros y me había olvidado de caminar para mí. Un día recibí un mensaje de Sebastián, corto, sin dramatismo: pago del mes realizado, estoy en terapia. No respondí de inmediato, sonreí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por primera vez no me pedía nada, solo informaba. Ese fue el mayor cambio. Valeria desapareció de su vida poco después. No pregunté detalles. Algunas personas se van solas cuando ya no queda nada que tomar. No sentí alegría por eso, tampoco pena. Solo aceptación. Cada quien carga con las consecuencias de sus actos, tarde o temprano. Hoy, sentada en la terraza de mi casa, con el sol cayendo lento sobre las jacarandas, entiendo que el verdadero triunfo no fue aquella noche en el restaurante. No fue exponerlos, no fue humillarlos, no fue negar el pago. El verdadero triunfo fue recuperar mi voz, decir no sin temblar, decidir sin pedir permiso, elegirme sin disculpas. Durante años confundí amor con sacrificio. Creí que ser madre significaba desaparecer poco a poco para que otros brillaran. Nadie me enseñó que el amor sano no vacía, acompaña. Nadie me dijo que poner límites no te hace dura, te hace justa. Aprendí tarde, sí, pero aprendí. Si Sebastián algún día vuelve a sentarse conmigo a tomar café, será como un adulto frente a otro adulto. No como un hijo que exige, ni como una madre que cede. Será desde el respeto o no será, y eso, lejos de dolerme, me da paz. A mis 68 años ya no necesito aprobación, no necesito aplausos, no necesito ser la salvadora de nadie.
Tengo lo suficiente, una casa construida con mis manos, una vida que me pertenece y la serenidad de saber que no me traicioné a mí misma. Si algo dejó esta historia es una verdad simple, pero poderosa: nadie puede aprovecharse de ti sin tu permiso. A veces ese permiso se da por amor, por miedo o por costumbre. Quitar ese permiso duele, pero libera. Esta no es una historia de venganza, es una historia de despertar, de una mujer que entendió que su dignidad valía más que la comodidad de otros, de una madre que dejó de ser cajero automático para volver a ser persona, de alguien que aprendió finalmente a decir basta. Y eso, más que cualquier dinero recuperado, fue mi verdadera ganancia.